Un cordial saludo, bienvenidos a este conversatorio de todos los jueves sobre el trastorno límite de personalidad. Le doy la bienvenida a los nuevos suscriptores y a los seguidores que nos han enviado sus temas. Les damos las gracias. El tema de hoy también nos hacen muchas preguntas acerca de la identidad y que cómo podría la persona con trastorno límite de personalidad ir fortaleciendo e ir reconstruyendo su identidad. Entonces elegimos este tema, las consecuencias de la falta de identidad en el trastorno límite de personalidad. Es necesario partir que la identidad es tan esencial que nos define y nos conecta con el mundo real. Esa es la entrada como a este nuevo mundo después de que uno ya sale del parto. ¿Qué pasa entonces cuando las personas con trastorno límite de personalidad se fractura la identidad? Ahí hay algo que puede o que afecta a la persona con trastorno límite de personalidad, afecta ese bienestar emocional y también esa capacidad de poder relacionarse con los demás. En el momento del trauma, eso es lo que sucede, que ese bienestar no existe a partir de ese momento y que las relaciones y la capacidad de relacionarse con los demás es casi que infructuosa. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuáles serían estas consecuencias de esa falta de identidad? Que la persona con trastorno límite de personalidad va a ir en busca de una autenticidad de sí mismo y de ese deseo de pertenecer. ¿Por qué? Porque si observamos la persona con trastorno límite de personalidad, es una persona inestable que está entre un lado y otro, sobre todo cuando son niños, es un estado de ansiedad y de hiperactividad y de un desorden, déficit de atención, que el niño ni siquiera tiene como esa paz interior de poder estar en un estado de quietud. Y así permanece hasta la adultez o hasta cuando se conecte o hasta donde consiga una persona con psicólogo, con especialidad sobre el trastorno límite de personalidad, que empieza a reconstruir como esa identidad. ¿Qué pasa entonces con otra de las consecuencias de la falta de identidad? Es que hay un aislamiento, hay una confusión, hay dificultad de toma de decisión. Y esto sí que se ve en las personas adultas, que cuando consiguen como esa persona que cree que tiene la verdad, que tiene su vida y le deposita su vida, sus acciones, su día a día, esa persona está tomando decisiones por sí misma, no está tomando decisiones por sí misma, sino que a través de otros. Y siempre va a estar en función de los otros, en espera que le digan qué hacer y cómo hacerlo. Otra de las consecuencias de la falta de identidad es lo que hablamos de en la identidad fragmentada, que es esa falta de claridad en sí mismos y que no saben ni tienen muy claro quiénes son y qué quieren hacer en el transcurso de la vida. Cuando uno les pregunta hábleme de usted, las personas con trastorno límite de personalidad no tienen muy claro
el que uno les pregunte, hábleme de usted. Casi siempre, por no decir siempre, las personas con trastorno límite de personalidad siempre están hablando del otro, están hablando del ambiente, están hablando de los diferentes contextos, las diferentes personas que hay a su alrededor, o de hasta los imaginarios que no existen, pero que hacen parte de su vida. Entonces, esa falta de identidad afecta demasiado, demasiado lo que es la autoestima, el sentido de pertenencia, la capacidad de establecer relaciones significativas y permanentes y duraderas a través de los tiempos. ¿Qué pasa cuando inician una amistad? La gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad, ayer hablaba con una de las pacientes que tiene 48, 49 años y se acaba de dar cuenta que toda la persona que llegaba era su amiga eterna, su amiga, como si esa persona hubiese pasado años y años en esta relación y les deposita toda su intimidad, toda su cotidianidad, todos sus pensamientos, y por eso la gran mayoría terminan disgustadas, separadas, con malestar, ambas personas con malestar. ¿Por qué? Porque la persona con trastorno límite de personalidad, para él o para ella es importante que siempre esté esa persona para ella o para él. Pero en el momento en que no se encuentra o no puede o está demasiadamente ocupada para atenderlo, ahí es donde se fracciona la amistad y empieza entonces una cantidad de reclamos que la otra persona no entiende y que no le es claro y se sorprende porque no le es muy claro que la vida de ella o de él es tan propia que tiene unas actividades independientes a la persona con trastorno límite de personalidad y que la persona con trastorno límite de personalidad no entiende y además se vuelve pragmática, cerrada, errática y no permite que tenga otras relaciones o otra actividad fuera de la persona con trastorno límite de personalidad. También en estas consecuencias, esta consecuencia de la falta de identidad es que la persona con trastorno límite de personalidad no tiene una definición de sí mismo, no tiene como la posibilidad de tener una estructura de sí mismo, una seguridad de sí mismo. Entonces, como no hay esa seguridad, entonces es una persona insegura y es una persona que desconfía del otro y de sí mismo. Entonces tiene que estar verificando, totalmente tiene que estar verificando qué hace el otro, cómo lo hace y si tiene otra relación o otra amistad, la persona se siente traicionada. Y ahí empiezan los reclamos del por qué está con esa otra persona y no puede estar con ella, con la persona con trastorno límite de personalidad. Entonces, esa desconfianza y esa inseguridad no los hace también no tener o tener dificultades dentro de esas relaciones sociales sostenibles. También, ¿qué pasa o qué otras consecuencias tiene la falta de identidad? Esa negatividad de sí mismos, o sea, es como si a partir del trauma es como si hubiesen quedado como encapsulados en un mundo donde es como el caos y la nada, donde allí no hay sino que solamente se ve oscuridad y claro, lo que hay adentro lo refleja afuera, entonces siempre hay negatividad, siempre hay traición, siempre hay dudas, siempre hay desconfianza, siempre hay una crítica, siempre hay un juicio de valor, siempre. Y cuando ellos se sienten o que van a ser abandonados o que muy pronto esta persona se les puede ir,
Entonces ellos empiezan a atacar a la persona y a tener un lenguaje de descalificación para la persona que está a su lado. Otra de la falta de la identidad es una sensación de vacío y de dolor emocional que le genera una confusión interna. ¿Por qué? Porque es un dolor que no es muy definido. Es un dolor que la gran mayoría de las personas o la gran mayoría de los psicólogos o psiquiatras o médicos generales dicen, sí, hay un vacío, y hay un vacío y hay un dolor emocional. Otra cosa es sentir, literalmente sentir ese vacío que les genera un dolor emocional, que les genera unas desregulaciones en el colon, en toda la parte o sea, que les genera constantemente una gastritis, donde cualquier cambio les genera demasiado incertidumbre y mucho miedo, y todo se va al colon o a la parte del abdomen alto. Y que por más que se les hagan tratamientos, tratamientos vienen, no se ajustan, no hay una solución para ese dolor físico. Pero más que dolor físico, es un dolor psicológico que es generalizado en esa zona y que eso genera desespero, genera angustia y genera una desregulación emocional que no hay forma ni con medicamentos o con tratamientos poder estabilizarlo o sanarlo. Eso también genera la falta de identidad. Otra de la falta de la identidad es que ellos no pueden establecer unas metas. ¿Qué quiere decir esto? A nivel de inteligencia intelectual es posible que establezcan metas, porque estamos hablando de que la parte intelectual allí no sufrió ningún daño cognitivo, y pueden entender como las metas y que pueden entender toda esa parte literal de la parte profesional de cada individuo con trastorno límite de personalidad, pero en la medida en que se empiezan a establecer metas, se necesita, sí o sí se necesita la interacción con el otro, y ahí es donde vienen todas las fricciones en un trabajo en equipo o en el hogar, que se necesita el apoyo el otro, donde la persona con trastorno límite de personalidad no cae en cuenta, porque no es que no quiere, no es que no le dé la gana, sino que no cae en cuenta de que en el hogar se necesita apoyo, ayuda, que recoja mínimo todo el desorden de su habitación. ¿Por qué? Porque ellos están en la parte psicológica, están en la etapa del niño, entonces ellos están fluctuando entre esa etapa del niño, que es el desorden, que es todo felicidad o que es todo euforia, con la edad cronológica, que como que no empata, como que no hace una buena alineación entre esa edad del infante con la edad adulta, y genera unos conflictos demasiadamente insostenibles para las familias o para las personas que están a su alrededor, porque todos los llevan a través de los gritos, de la pataleta, de los insultos, porque ya saben que son niños grandes, entonces que ya pueden dar respuesta agresiva, bien sea psicológica o física, y que ya el niño va a tener una respuesta ante cualquier ataque que le puedan hacer, o que él pueda creer que le están haciendo un ataque. Por ejemplo, cuando una de las pacientes le dice a su esposo, bueno, es que tú tienes tanta edad, actúa, piensa y compórtate como el adulto que es, él siente que con esas palabras ella le está pegando. Entonces, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas?
Y no es que le pegue físicamente, sino que esa forma de ella colocarle límites para él es un golpe frontal. Pero vuelvo y les digo, es una forma de ellos expresar su dolor y miedo emocional. Además, estos sentimientos o estas emociones pueden generarles o pueden no les genera ansiedad, les genera una depresión, les genera una insatisfacción generalizada, porque no tienen esa estructura de su identidad y no pueden entender por qué el otro tiene su vida propia, su luz propia, o sea, su estructura y se define como individuo, y la otra persona con trastorno límite de personalidad no. Por ejemplo, como le dice una niña de 8 años a su hermano de 13, y le dice a la mamá, mamá, no entiendo por qué él siendo tan mayor, por qué sigue actuando como niño, y si yo soy la menor, yo por qué ni siquiera hago eso. Entonces mírame que están los mismos niños, van observando que si sus hermanos o ciertas personas que están a su alrededor actúan como niños, sabiendo que tienen una edad superior a la de ellos. Entonces, también, ¿qué pasa con la falta de identidad? La falta de identidad, a la falta de establecer metas, también no tienen lo que se llama un sentido de propósito de vida. ¿Qué quiere decir esto? Poder decir, es que acabo de terminar mi carrera o voy a terminar mi carrera o mi pregrado en tal tiempo, y de ahí yo puedo perfectamente empezar a trabajar para ir fortaleciendo mi profesión, y que de ahí puedo ir a estudiar alguna maestría o alguna otra especialización. Ellos no tienen la posibilidad de tener esa continuidad, y si tienen esa continuidad es muy posible que se les vea que terminaron un pregrado, pero y se comprometen con una especialización, se comprometen con un doctorado, se comprometen con una maestría, se comprometen, pero los padres dicen, pero ¿cuándo va a empezar a trabajar? ¿Cuánto tanto saber y tantos títulos y todavía no trabaja? Precisamente porque dentro de su vida, que no tiene esa estructura de identidad, no hay un propósito para ese sentido de vida. No se confronta, porque es la relación con el otro, el poder estar en una zona, digamos, productiva dentro de su área profesional, y que ellos no saben cómo abordarlo, cómo relacionarse o cómo hacer para que esto pueda suceder. Entonces el miedo los hace procrastinar o simplemente estudiar, porque no tienen ese propósito de vida. Otra de lo que puede, consecuencias de la falta de identidad, es que ellos mismos dicen, es que no les tienen como dificultad, se les dificulta el poder estar en un lugar y poder encajar en ese lugar. Entonces ellos como que se sienten diferentes, extraños, raros, porque ven que hay un grupo de personas, y ese grupo de personas se puede relacionar, puede tener contacto con otras personas en ese mismo lugar, pueden hacerse aquí y hablar y terminar de hablar y empezar a tener otro diálogo con otra persona, o pueden perfectamente terminar una actividad e iniciar otra actividad. Entonces, para ellos, eso que ellos logran ver, ellos se intimidan y dicen, no, yo aquí no encajo, no soy de acá, no puedo hacer lo que el otro hace, no puedo interactuar con el entorno. Entonces, para ellos, esa posibilidad de esa interacción no les es posible, y es o sea, no estamos hablando de de todas las personas con trastorno límite de personalidad, porque hay algunos que logran encajar
en ciertos ámbitos y pueden ser la persona que más chistes haga, la persona que más relaciones, digamos, del entorno puede tener, la persona que más pueda interactuar con las otras personas, ¿ya? No es lo más común, pero sí existe. Y así todo, ellos en terapia me dicen, así todo no encajo. Hago lo que los otros quieren que yo haga, más no voy a poner, o sea, no tienen un punto de partida de sí mismos, de tomar su posición, hacer valer su posición y actuar desde su punto de vista. Entonces ellos dicen, así todo no encajamos o no encaja. Se pueden sentir diferentes, extraños, dentro de esa integración social, precisamente porque dentro de esa observación él ve que hay una facilidad de poder hablar, de poder hacer una charla, de poder hacer planes a corto o largo plazo, mientras que la gran mayoría no entiende qué es lo que está pasando como cuando están hablando, no logran como entrelazar como esas actitudes o esos comportamientos de las personas no TLP. También hay que decir que a la falta de la identidad también afecta todo lo que tenga que ver con los límites. Entonces, para ellos no son claro qué son los límites, no es muy claro los límites, aún más. Los límites que ellos colocan son límites que la persona no TLP no lo entiende, no lo ve necesario, porque muchas veces esos límites se van a la infancia, se van al capricho, a la tendencia emocional del niño, mientras que el adulto está más en el presente, en el saber estar y en conservar los límites en todas las relaciones. Y las personas con TLP no tienen límites y no se sostienen en esos límites. Siempre están rebasando los límites y además uno de los límites es el tiempo. Y digo la gran mayoría porque en realidad hay personas con trastorno límite de personalidad que son exageradamente puntuales, pero la gran mayoría es impuntual. Conozco, por ejemplo, un caso que a esta persona no le importa pagar, tiene un vuelo a las X hora, ella juega con ese tiempo y siempre va a llegar tarde y si ella paga otro tiquete de vuelo, pero la satisfacción de esta persona es que llegó tarde, o sea, no ve las consecuencias que le está generando esos gastos dobles financieramente, sino que cree en su creencia que pudo rebasar esos límites que le pusieron, por ejemplo, para el viaje. También debido a que hay mucha impuntualidad en ellos, en la gran mayoría, entonces también se les dificulta como esa integración social, porque no importa que me esperen 2, 3 horas, allá les llego, ¿ya? Y las personas algunas personas no están como en ese momento como para tolerar la impuntualidad y a estas personas no entienden por qué se fueron, por qué no están, si ella dijo o él dijo, yo ya voy. Y yo ya voy son después de 3 horas que lo están esperando. Otra de las dificultades o las consecuencias de la falta de la identidad es la incapacidad de diferenciar adecuadamente la tendencia a fusionarse con los otros. Esto quiere decir, es cuando la persona con trastorno límite de personalidad que no ha trabajado la reeducación emocional,
si hay personas que están totalmente desconectadas emocionalmente, eligen a personas desconectadas emocionalmente. Entonces, o sea, no ven ni miden las consecuencias y además toman esa identidad del otro y se visten como el otro está, o se maquillan, o se peinan, o cogen digamos, un personaje X o Y cuento, o de superhéroes, y empieza entonces a tener esa identidad de ese superhéroe. Eh, Esa falta de identidad, la consecuencia es que como no tiene identidad, ellos se identifican con cualquier persona que esté en ese momento de turno, llamémoslo así, y que además es como niños que todos son amiguitos, todos son mis amiguis. Y para ellos es muy claro y que nadie puede intervenir en esa amistad, además, porque se ven que son grandes, pero no ven como las consecuencias de esa pérdida de identidad y qué efectos está haciendo en el entorno inmediato. También que se logra ver que no hay una coherencia entre lo que dice y lo que hace. Entonces también hay muchos imaginarios en la vida de la persona con trastorno límite de personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ver a una persona y sobre esa persona crear un imaginario y, o sea, decir que todo esto es real y que le pertenece, que es mía o mío, que nadie la puede tocar, exactamente como en ese momento del niño antes de los 5 años, que la mamá nadie se la puede tocar, nadie le puede hablar y solamente el niño quiere que las miradas sean exclusivamente para él. Entonces, esa parte de el no entender, el no aceptar o el estar desconectado de segundo a tercer cerebro, sobre todo en el hemisferio derecho, las relaciones las hace o sea, haciendo demasiadas demandas, siendo hipervigilante y además que otra de las cosas que a la falta o la consecuencia de la falta de identidad es, por ejemplo, que son de comportamientos impulsivos, pero si vamos a hablar de comportamientos impulsivos, vamos a la etapa del niño, antes de los 5 o 6 años, que son impulsivos, que cambian de humor drásticamente, que las relaciones interpersonales son inestables, que hoy sos mi amigo, mi amiguito, y ama a mi amiguito, o a mi amiguita, pero si el amiguito o la amiguita le da por saludar a otro niñito, inmediatamente este otro niño o esta otra niña pelea, disgusta, además hace todo lo posible por dañarle algo físico, y es algo físico como puede ser un lápiz, su tablet o lo que tenga, que el niño, con el juguete que el niño más le guste, entonces este niño va y busca la forma de vengarse. Entonces no hay una relación estable en la persona con trastorno límite de personalidad, sobre todo estamos hablando en el mundo de los adultos, ¿ya? Y que ese mundo de los adultos, si vamos y miramos, ese niño, esos primeros años, esos primeros 5 años del niño, eso es lo que están repitiendo los adultos, con las pataletas, los gritos, los insultos, te odio, muérete, sí, que le dicen a las mamás cuando uno le va colocando ciertos límites a los hijos y les está enseñando cómo hacer esas interacciones sociales, cómo se va a socializar con los otros amiguitos. Y el respeto por el otro, la ética, el comportamiento, ¿ya? Y que el niño al principio se rehúsa, pero
la madre o ese adulto, el adulto responsable del menor, hace que el niño vaya perteneciendo e interactuando con esta parte de esas redes sociales, esa red social o esos vínculos sociales. Mientras que en el niño, pero sean en una persona adulta, eso no es lo más fácil. En una persona adulta con actitudes de niño menor de 5 o 7 años, no, se nos dificulta porque la persona que está conviviendo con esta persona con trastorno límite de personalidad no lo entiende. Entonces siempre está juzgando a su pareja, a su mamá, a su hijo, porque es grosero, porque me insulta, pero si nos detenemos un poquitito a mirar este comportamiento que tiene hoy en el comportamiento de un niño de 5 años, entonces ahí vamos a entender que algo le está pasando a esta persona adulta y buscar soluciones inmediatas para que no se vayan a través del tiempo perdiendo la persona que no tiene trastorno límite de personalidad lo que es su identidad, su valía y su autoestima. ¿Correcto? Bueno, Eli, vamos a dar paso a las preguntas. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a las personas que se han conectado hoy al live. Las personas de TikTok, vamos a seguir dándole clic a la pantallita. Por acá nos saludan por el TikTok. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar acá. Buenas tardes, doctora. Gracias por su contenido. Gracias por estar acá y escucharnos. Vamos generando las inquietudes y las preguntas tanto en Facebook como en el TikTok para hacérselas saber aquí a la doctora en el tiempo que nos queda. Por acá nos dicen, ¿el propósito de vida de una persona con TLP se construye en terapia o en la casa? En terapia. Les voy a explicar por qué. Porque la persona con trastorno límite de personalidad, sobre todo cuando ese preadolescente va pasando a la etapa de adolescencia y va viendo que va a tener como la misma estatura de la persona que está a su lado, que de la madre o del padre, o de la abuela, o la persona que se encargada del menor de edad, ya él se ve que no es chiquito, sino que ya puede dar golpes y puede gritar y puede hacer lo que le da la gana, porque ya tengo la misma estatura. Para las personas con trastorno límite de personalidad, entender cómo, o sea, como una liberación, o sea, cuando se le detona el trastorno límite de personalidad, es cuando, la gran mayoría, es cuando ya mira al otro y que tiene la mirada, o sea, la mirada es exactamente la estatura de él o de ella. Y ahí es donde ellos entienden que ya son grandes, no son adultos. Y mientras que ellos se vean que sean grandes, el propósito de vida no está construida. Hay que empezar desde la terapia cognitivo-conductual y otras, Gestalt, psicoanálisis, bueno, otras terapias que hay que estar dentro de ese paquete pues, de terapia para que avancen, entiendan y empiecen ellos a reconstruir su identidad para el propósito de vida. Por el TikTok nos dicen, yo estoy diagnosticada con TLP y desde chica tuve una falta de identidad hasta ahora. Tengo 20 años. Gracias por compartir. Busca un terapeuta, un psicoterapeuta especialista en borderline o TLP para que empieces a tú, que estás todavía joven, muy joven, y puedas ir reconstruyendo tu identidad con la base fundamental para reconstruir la identidad son las emociones. Entonces hay que reeducar las emociones, emoción por emoción, para que luego tengas ese control emocional y tengas disciplina mental. Ahí vas a empezar a reconstruir tu identidad y vas a poder tener como una posición en el mundo y una determinación que es muy importante en el ser humano. Por acá nos dicen por el TikTok, ¿por qué tiendo, aunque todo esté bien con mi pareja, es como querer terminar todo?
y yo lo sigo amando. ¿Qué pasa? Cuando la persona con el trastorno límite de personalidad, su pareja, en ciertos momentos, cuando lo llama o la llama, no escucha o está ocupado o está haciendo otras cosas personales, la persona con trastorno límite de personalidad, para ellos es una señal de abandono. Entonces, a partir de ese momento, como los niños, te amo o te odio. Entonces viene todo un odio, pero como ese niño se ve grande, entonces empieza a utilizar palabras fuertes para expresar ese abandono de la falta de atención inmediata que la otra persona no le dio. ¿Qué hay que hacer allí? Hay que hacer terapia psicológica para reeducar esas emociones, controlar las emociones y tener disciplina mental para poder llegar a esa estabilidad emocional y entender que esa persona que está a tu lado no te pertenece, hace parte de tu vida, pero no te pertenece. Es un crecimiento personal de ambos, donde la pareja empieza a adquirir un propósito de vida dentro de las relaciones de pareja. Por acá nos dicen, ¿existe comorbilidad con el TDAH? Sí. La persona con trastorno límite de personalidad, una de las cosas que se ha estudiado y se estudia hasta este momento, tanto psicólogos como psiquiatras, y la misma neurociencia, es que hay demasiada comorbilidad con otros trastornos. ¿Qué pasa en el momento del trauma? El niño queda con un estado de alerta, de estar a la defensiva, y como mecanismo de defensa, no sé cómo el niño, qué herramienta utilizó, y en ese momento el niño queda como en esa desconectado y no es de quedarse quieto, digamos, 15 minutos, es de estar en un estado de ansiedad y de estar moviéndose sobre todo en varias direcciones, o molestando o pidiendo cosas, y tiene que ver muchísimo con el trastorno límite de personalidad o con el trauma. Pero no se le puede tratar el TDAH. Hay que tratar el trastorno límite de personalidad para que él aprenda a tener atención plena, o sea, fijen una atención. Ok, por acá nos dicen, soy una persona con TLP y me da miedo llegar a ser como las personas que les tengo estigma de TLP. ¿Y cuáles son las personas que tiene tú, que tiene ella de estigma de las personas con TLP? Regálame ese concepto, por favor, para poderte dar de respuesta. Por acá nos dicen, tengo TLP y siento que tengo identidad narcisista. ¿Por qué pasa esto, doctora? ¿Qué pasa cuando el niño está en la etapa de los 3, 4 primeros años de edad? El niño siempre va a pedir atención de esa persona o de ese adulto responsable del menor, y va a pedir totalmente atención. Es una parte esencial del crecimiento del niño. ¿Por qué? Porque el crecimiento del niño va a ir estructurando su identidad, y dentro de su identidad está el apego. Pero a medida que va avanzando en edad, él va entendiendo que ese apego va cediendo y va trabajando como ya la interacción social. Y muchas veces ahí se queda la imagen de que la persona con trastorno límite de personalidad es narcisista. No, la persona con trastorno límite de personalidad no es narcisista, simplemente que es demasiadamente, tiene unas exigencias en su entorno más inmediato para poder tener como esa afianzarse en esa relación o en ese lugar, que le presten atención, que esté pendiente de ellos, que no los abandone, que sean hipervigilantes, que son espías, y que una forma de poder mostrar esa
ese dominio sobre la otra persona y arrebatarle esa identidad, quitarle esa valía y quitarle la autoestima es a través del maltrato psicológico. Por el Facebook vamos generando las preguntas e inquietudes, las personas que están conectadas en el Facebook. Las personas de TikTok vamos dándole aquí a la pantallita. Por el TikTok nos dicen, doctora, ¿qué hacer cuando un TLP no se comunica y su familia está preocupada, pero igual le enoja que le hablen? A ver, depende. No sé si es que conviven con él. Si conviven con él, es muy importante que la familia entre a terapia. ¿Qué quiere decir esto? La familia debe entrar a terapia para aprender ese lenguaje de ese adulto con trastorno límite de personalidad. Si es un niño pequeño, nosotros nos bajamos a esa instancia del niño para poder entenderle su lenguaje. Pero como ya no es ese niño y nosotros entendemos que cuando ya pasa de los 17, 18 años ya es un adulto responsable de sí mismo y nosotros simplemente nos dispensionamos y decimos, pues, no importa, en algún momento él recapacita. Pero cuando ya nos están afectando porque vive en el entorno de tu hogar, lo ideal, y que me ha dado excelente resultado hasta ahora, es que las personas que convivan con él aprendan ese lenguaje, le enseñen a que pueda convertir ese miedo, esa inseguridad y se vaya fortaleciendo su identidad, pero que hay que tener un lenguaje y ese lenguaje es un lenguaje universal que tiene que ver con la compasión y la empatía. Y cuando ellos o cuando esta persona que conviva contigo sienta que tú tienes compasión y empatía con él, créeme que él se va a ir acercando a ti y va a ir haciendo una interacción y va a ir soltándose cada día más y tú vas a ir ayudándole a que vaya reconstruyendo su identidad y que él en cualquier momento pueda pedir un psicólogo. Pero lo ideal es que la familia aprenda este lenguaje emocional de las personas con TLP en el adulto. Ok, retomando la pregunta de la chica con los estigmas, dice que son personas malas con las personas que quieren, no son empáticos y que siempre se autosabotean. Entonces, cuando tú ves esto en ellos, quiere decir que tú has trabajado tus emociones, las has reeducado emoción por emoción para controlarlas y tener disciplina mental. Si es esto, entonces no te debes detener, porque ya tienes, o sea, vas en ese paso de reconstruir tu identidad, tener toda la estructura de quién eres, para dónde vas, qué deseas y que ya no vas a procrastinar porque tus emociones te distraen de los deberes cotidianos. Ok, por acá por el Facebook nos dicen, muy punto de entender a la familia el lenguaje de ellos, pero afuera, ya sea en el trabajo, en el estudio, estas personas no hablan ese lenguaje. ¿Cómo fortalecer eso? Créanme que sí, van a aprender en esta semana. Una mamá que está haciendo y aprendiendo este lenguaje, enseñarle a ella a mirar los diferentes puntos de vista y no engancharse o no hacerlo personal fue muy gratificante porque hubo una pequeña discusión y partía de ella mientras que ella simplemente soltó, miró y corrigió. O sea que sí se puede. Ok, por acá nos dicen, doctora, lindo corte. Ay, gracias. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, gracias por estar acá. ¿Por qué las personas
con TLP no les gusta salir de su habitación y dice que se sienten insuficientes, deprimidos y tristes, pero no hacen algo al respecto. No pueden hacer nada al respecto. Créanme que no van a hacer nada al respecto si la persona que está a su lado no entra en esa compasión y en esa empatía. Ellos entraron en el momento del trauma, imaginémonos que entraron a un cuarto totalmente oscuro y sin forma de salir. Y la única forma para ellos poder salir es la familia. Si la familia aprende este lenguaje, créame que lo va a ir, él mismo va a ir saliendo de esa oscuridad a buscar la luz. Y no es que tenga esa incapacidad. Lo que pasa es que no pueden porque allí, a partir del trauma, los sumió, los entró. Y hay que buscar la forma de cómo ellos poder ver a través de ustedes. Si ustedes hacen el trabajo de aprender este lenguaje y tener compasión y empatía, ellos van saliendo y se van sanando. Ok. Doctora, gracias por su dedicación sobre el TLP. Muy buen tema. Saludos de Monterrey, Nuevo León. Buenas tardes, gracias por estar acá. Por el TikTok nos dicen, tengo un TLP y cada vez que hay un cambio en mi vida entro en crisis y no sé qué hacer. ¿Por qué? Porque la incertidumbre a ustedes, a las personas con trastorno límite de personalidad, les genera crisis. Para que no te genere crisis es porque la identidad no está reconstruida y por ende las emociones no están siendo reeducadas. Si coges emoción por emoción y sentimiento por sentimiento y lo vas reconstruyendo, tú vas a aprender que el día a día hay cambios. El solo hecho de llegar la noche y dormir y el solo hecho de levantarnos ya envejecimos. Eso es un cambio, ya envejecimos, ya hemos aumentado en el transcurso del día a día, hemos avanzado en edad y eso es un cambio. Entonces, pero para ello es necesario estar con un psicólogo especialista en el trastorno límite de personalidad para que te enseñe a reeducar emoción por emoción. Nos dicen por el Facebook, doctora, la forma del nacimiento, es decir, si tuvo sufrimiento fetal, ¿eso influye en que tenga TLP? Correcto, sí, influye que tenga TLP. Es muy importante tener en cuenta esto. Por ejemplo, si al bebé lo separan de la madre y los llevan en incubadora, ahí hay un trastorno límite de personalidad de abandono. Si tuvo sufrimiento fetal y se estaba ahorcando con el cordón, ahí hay un trastorno límite de personalidad. Si fue que la dejaron demasiado, se pasaron de tiempo para sacar al bebé pues, tuvo que respirar y inspiró heces y líquido amniótico, ahí hay otro trastorno límite de personalidad. Sí, ahí se puede ver el trastorno límite de personalidad. Me ha tocado en las retrospecciones que llegan hasta ese momento y cuentan su historia de cómo fue que antes de nacer vivieron ese sufrimiento. Ok, por el TikTok nos dicen, por el Facebook nos dicen, buenas tardes doctora, ¿cuál sería la forma de hablarle a un TLP cuando comete errores y que no se enfade y deje de hablar y deje hablarle a la persona que desea corregirla, que desea que se corrija? Créanme que si existiera un manual de paso 1, paso 2, paso 3, créanme que yo ya se los hubiese pasado a cada uno de ustedes. Para ello, ¿por qué? Porque es que además del trastorno límite de personalidad o del trauma, tenemos sistema de creencias y paradigmas o patrones de conducta. Y ahí eso depende de la formación entre el sistema de creencias y patrones de conducta para uno saber abordar a la persona con trastorno límite de personalidad. Para ello es necesario que usted reciba terapia para que aprenda este lenguaje
empecemos a mirar, o se empiece a mirar cuál es el sistema de creencias y cuáles son los patrones de conducta que el niño empezó a recibir y que para que pueda usted tener un diálogo fluido y que él se vea y entienda lo que está pasando con su comportamiento. Vamos a seguir dándole clic a la pantallita a las personitas de TikTok, que ya nos queda poco tiempo, generando sus inquietudes para la doctora. Por el TikTok nos dicen, mi psicóloga dice que tengo capacidad de mejorar, pero no paro de autodañarme. Yo no sé qué hacer para no autodestruirme. Tengo mucha ansiedad. A ver, cuando uno como psicólogo le dice a la otra persona con trastorno límite de personalidad, tú puedes, es que tan sencillo, así como haces esto, tú puedes decir, no voy a hacer y puedes irte por este otro lado. No es sencillo. Para ello es necesario las técnicas. Sí, no hay técnicas y las técnicas no están afuera, están de piel hacia adentro, de piel hacia adentro. Como que esto es muy reiterativo, digámosle, pero si ustedes se tapan un solo oído y lo están intercambiando pero un solo oído, por favor, cuéntame en unas 2-3 semanas qué ha pasado con tu oído tapado y qué ves, qué te escuchas y cómo puedes ver el entorno. Pero para ello es importante taparse el oído. Ahí donde yo digo de piel hacia adentro. Ok, por el Facebook nos dicen buenas tardes de Santiago de Chile. Doctora. Buenas tardes, gracias por estar acá. También nos dicen buenas tardes, tengo TLP y es el segundo año que no he podido asistir al compartir del Día de las Madres. Me quedo en casa ya lista. La mínima cosa hace que regrese a la cama a llorar. Ok, para ello es muy importante que busques un psicoterapeuta que sepa sobre el trastorno límite de personalidad y empieces a trabajar técnicas del saber estar para que puedas tú ir avanzando en reeducar emoción por emoción, fortalecer y reconstruir tu identidad y poder escuchar las diferentes, diferentes conceptos, diferentes definiciones, diferentes posturas en tu grupo de familia y que no lo lleves a lo personal. Ok, por acá nos dicen, gracias desde Perú por compartir su contenido, doctora. Gracias por estar acá con nosotros. Por acá nos dicen, doctora, mi hijo estuvo en la mejor clínica psiquiátrica de Ciudad de México por 4 meses. Tiene 1 año en rehabilitación. Dentro de sus rasgos tiene muy marcada la dismorfia y fobia social. Antes de su internamiento consumía drogas, por el momento ya no lo hace. Recién entró a estudiar y trabajar, sin embargo acaba de recaer en impulsividad y buscó a un adulto que lo tocara por dinero. Ajá. Se siente muy mal, en fin, sigue en terapia. ¿Qué nos recomienda? Le recomiendo que usted entre a terapia. ¿Por qué? O sea, como les digo yo a las mamás y a los papás, por favor, o a las compañeras o compañeros, esposas o esposos, por favor, que ellos confíen en ustedes, que no busquen a alguien en la calle, porque en la calle van a buscar otros desconectados. Entonces, le digo a usted, empiece a hacer terapia usted psicológica, déjelo a él. Empiece usted a hacer terapia psicológica y le aseguro que en menos de 3 meses usted ya está viendo el cambio de él, pero es necesario que usted haga terapia. Ok, para ir terminando rápidamente nos dicen, al hacer un reclamo por una mala acción cometida, el TLP no reflexiona, sino que se sobresatura de culpa y entra en crisis. Con terapia ellos pueden entrar en razón. Sí, ellos pueden entrar en razón, pero bueno, les digo, es un lenguaje. Aprenda usted ese lenguaje antes de que él entre a terapia. Entre usted primero a terapia.
Aprenda usted este lenguaje y usted le va a ayudar a salir a su hijo o a su hija de ese estado emocional de culpa. Pero entre usted a terapia. Bueno, para ir terminando, que tenemos varias preguntas, pero rápidamente, retomando a la mamá que su hijo estuvo en la clínica. Sí. Por otro lado, le han dado otra vez algunos ataques de ira. No quiero llamar a la policía porque sé que son pasajeros y no lo hace adrede. Me ha funcionado revertirlo con amor y compasión, pero no deja de romper la casa. Y a veces me amenaza a mi persona. No me ha golpeado, pero ¿cómo vencer ese miedo? Ambos estamos en terapia. Míreme lo que voy a decir. Usted tiene demasiado miedo, no tiene compasión. Ahora, cuando usted trabaja y aprende este lenguaje, y dentro de este lenguaje, la compasión y la empatía, créame que, convierte ese miedo en compasión y empatía. Y ahí es donde usted va a entender de lo que yo le estoy diciendo. Pero el resto va a ser difícil hacer que usted pueda entender. O sea, una de las cosas que yo les digo a las mamás, a los papás, a las personas que me preguntan, para las personas no TLP es difícil entender, es difícil hacerse cargo de que es necesario que hagan terapia psicológica con un especialista en TLP o borderline y que haga técnicas terapéuticas que empiecen consigo mismo y consigo misma y que puedan ayudarle a ellos. Y cuando ustedes empiecen a trabajar consigo mismo, créanme que ahí van a tener compasión. Y créanme que ahí es donde tu hijo, va a hacer cambios. Ahí. Porque ya el miedo no lo tienes, pero tienes la compasión. Bueno, para ir terminando, gracias doctora por todo lo que nos enseña cada jueves. Gracias por estar acá, gracias. Nos dicen, doctora, mi esposo después de una crisis y de ser altamente agresivo, viene a pedir perdón y habla con mucha tristeza, pero sigue igual, hace y pide perdón. Y volvemos al mismo ciclo. ¿Por qué pide perdón si no quiere buscar ayuda? Me dice que él no está loco y que soy yo el problema. Entonces, para que usted pueda entender, entre entre a terapia psicológica con un especialista en trastorno límite de personalidad, para que entienda que su esposo está en un ciclo, o sea, está en una rueda de samsara, está en un ciclo de un niño menor de 5 años, donde hace pataleta, donde es tirano con los adultos y después dice perdón, porque sabe muy bien que al escuchar al adulto el perdón, todo se olvida. Entonces, para que usted entienda lo que yo acabo de decir, es necesario que entre usted a terapia. Es necesario. Bueno, por último. Bueno, ¿cuál es el último? Es algo raro, pero ¿por qué me congelo cuando me abrazan, cuando no lo espero o hacen la seña de abrazo? Todo depende del momento en que tú tuviste el trauma, el mecanismo de defensa que utilizaste en ese momento del trauma. Y al congelarse, es una forma de como no sentir ese abrazo, sino como alejarse del cuerpo para no sentirlo. Pero todo depende del momento en que se te instauró el trauma. Bueno, con esta última pregunta nos vemos la próxima semana en otro tema y por favor sigan enviando los temas que a ustedes les interesa que hablemos acá en esta hora, en los live. Muchísimos éxitos, hasta la próxima semana.